¿Te suena Manuel Sadowski? Si sos de Argentina, seguramente ese nombre al menos te parece conocido. Sadowski es considerado como el padre de la informática en Argentina y sin ninguna duda fue el líder en el surgimiento y desarrollo de este sector en el país. Ahora, la pregunta es, ¿lo hizo solo? ¿O quiénes estaban detrás de esa cara visible apoyando esta revolución científica y tecnológica para el país? Mi nombre es Cecilia Bufa y hoy vamos a explorar nuevamente la presencia de mujeres en el ámbito informático, pero esta vez en nuestro propio país. Quienes hayan estudiado alguna ciencia dura, tal vez les suene el libro Elementos de Cálculo Diferencial e Integral, lanzado en 1956, editado 22 veces y que se sigue usando hasta nuestros días. Ese libro tiene como autores a Manuel Sadowski y a alguien con el apellido Gruber. Ahora, ¿quién es Gruber? ¿Otro hombre? No. Bueno, sí, Gruber es por José Gruber. Ahora, él no escribió el libro. Quien escribió el libro fue Rebecca Cherep, que era la esposa de José Gruber y que se la terminó conociendo más por el apellido del marido que por el suyo propio. Como imaginarán, esto es algo que sucede bastante seguido, como por ejemplo en el caso de Marie Skłodowska, que ustedes dirán, ¿quién es Marie Skłodowska? Marie Curie, que se la conoce más por el apellido de su esposo Pierre Curie. Como para variar, pasa a la inmortalidad el apellido del hombre de la casa, el que trae el pan a la mesa como corresponde. Volviendo al libro, entonces, fue escrito en conjunto por Rebecca Cherep de Gruber y Manuel Sadowski. Sin embargo, Sadowski termina siendo mucho más conocido y Rebecca Cherep probablemente no se la conozca más que dentro del ámbito profesional. No digo esto solo por el libro, sino que Manuel y Rebecca trabajaron a la par durante todo el desarrollo informático del país. Manuel ocupando los puestos jerárquicos más altos y Rebecca justo debajo. Como decía Hugo Skolnick, un informático y matemático que conoció a Manuel y Rebecca muy de cerca, decía, tal vez no se le reconoció en vida todo lo que hizo porque mucho de su trabajo quedó eclipsado por la figura de Sadowski, quien siempre se llevó los aplausos. Como fiel escudera de Manuel, para cada proyecto que él tenía, ella gestionaba los recursos para concretarlo. Sadowski empezó estudiando ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y al año nomás dijo, che, lo que a mí me gusta es la matemática, no es esto. Así que ahí nomás decidió cambiarse de carrera. Cuando va a inscribirse a la carrera, para su sorpresa, lo que viene acá es un curiosidato. Curiosidato es un término que escuché en La Ciencia del Fin del Mundo, que es un programa de radio que me encanta porque aprendo un montón sobre ciencia y principalmente ciencia argentina. Así que aprovecho este espacio para invitar a que conozcan el programa y para proponer que se institucionalice el término curiosidato. La verdad que me encanta ese término porque te simplifica la idea de que es un dato no imprescindible, pero que alimenta las mentes curiosas. Volviendo al curiosidato, cuando ingresa a la carrera se da cuenta de que había inscrito solo 4 estudiantes, de las cuales 3, o sea, casi todos, eran mujeres menos él, y entre ellas estaba su futura esposa Cora Ratto. Y como el mismo Sadowski decía, Cora le arrebató por unas centésimas de diferencia en el promedio la medalla de oro de graduación. Como vimos en el video de las pioneras en informática y en el de la carrera espacial, quienes arrancaron a nivel mundial con el desarrollo de software fueron en su gran mayoría mujeres matemáticas. Y Argentina no fue la excepción. Si miramos esta foto, tomada en Buenos Aires en 1940, se puede ver la presencia mayoritariamente femenina en el ambiente físico-matemático de la época. Y el nacimiento de la informática en los años 60 sigue esta misma línea, con mucha presencia femenina. De hecho, en lo que refiere a la informática, cuando se crea la carrera de computador científico en Argentina en los años 60, había 67% de estudiantes que eran mujeres y en los 70 el porcentaje creció a 75%. Recién desde este punto es que comenzó a descender cada vez más hasta llegar hasta nuestros días, donde la cifra apenas si supera los 2 dígitos. A nosotros en mi época no nos decían que programar era de varones, y yo creo que eso tenía que ver con que antes programar no te pagaban mucha plata. Es lo que yo digo. Cuando yo estudié programación éramos los pobres, y de varones era ser gerente.
gerente es de varones. Eso dice Rosa Bahenschosser, personaje de la segunda generación de pioneras informáticas del país, que coordinó las actualizaciones de los planes de estudio e incluso diseñó desde cero el de las carreras de computación de múltiples universidades del país. Ahora vamos a ir de lleno a la historia de la informática, marcando varios hitos históricos importantes a destacar. La cosa arranca en la década del 60 con la creación del Instituto de Cálculo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en 1961. ¿Quién encabeza esa tarea? Manuel Sadowski, que en ese momento era vicedecano de esa facultad. Sadowski asumió como presidente del Instituto de Cálculo y su fiel compañera Rebecca Cherep de Guber asumió como secretaria o vicedirectora. Como irán viendo, Rebecca estaba siempre ahí, desde las sombras, pero siempre al pie del cañón de nuestro querido Sadowski. Hugo Skolnick describe muy bien su gran capacidad organizativa y de gestión. Él decía, Rebe era, por un lado, infatigable, muy atenta a todo y detallista, con gran capacidad de liderazgo. Tenía un carácter muy fuerte, lo cual era muy común entre las mujeres profesionales de esa época, más machista que la actual, en la cual una mujer tenía que demostrar siempre que estaba a la par o por delante de los hombres del círculo laboral donde se movía. En lo personal me siento bastante identificada con esto que dice de tener que estar a la par o incluso por delante de los varones, por lo que me parece aún bastante actual el comentario. Con la creación del instituto logran comprar la primera computadora científica de Sudamérica. Acá les voy a dejar otro curiosidato, porque voy a seguir usando el término claramente. Se cuenta que al momento de decidir si comprar o no la computadora, dado su elevadísimo costo, había que recurrir a un subsidio del CONICET, que en ese momento era presidido por Bernardo Hussey, Premio Nobel de Ciencias. Hussey se opuso argumentando que él había ganado el Premio Nobel sin necesidad de instrumentos tan costosos. Supuestamente el subsidio se aprobó con la ayuda de Rolando García y Braun Menéndez cuando Hussey se ausentó oportunamente de una reunión de directorio. La verdad que no sé cuán cierto es este dato, pero se los tiro ahí como un mito para esas mentes curiosas que les gusta investigar y si consiguen buena data al respecto, me escriben. Volviendo al tema, la computadora elegida era modelo Ferranti Mercury, fabricada en Gran Bretaña y sucesora del modelo Mark I. Pasó a la historia como Clementina, por el programita que le hacía sonar la melodía de la canción estadounidense Oh My Darling Clementine al iniciar la sesión de trabajo. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Clementina trabajaba con una memoria de 5 kilobytes, lo que es nada en comparación a lo que usamos hoy en día, que va de 500 gigas a 1 tera, y eso equivale a unas 200 millones de veces más, un número que ni siquiera es realmente factible de dimensionar. La computadora contó con 3 lenguajes, un assembler con el nombre de PIC, un compilador, el autocode, y más tarde se agregó COMIC, que es un compilador desarrollado en el mismo Instituto de Cálculo que terminó siendo el primer lenguaje de computadora argentino. La primera persona que programó a la Clementina fue Cecilia Tubiash de Berdichevsky, nuevamente más conocida por el apellido del marido que por el suyo propio. Cecilia estudió matemáticas ya de grande, por lo que terminó estudiando con Cora Sadowski, que era la hija de Manuel y de Cora Rato. La describían como una traga total y siempre estuvo entre los mejores promedios. Ella recibió los primeros cursos de programación de Cecily Poplewell, famosa por haber trabajado con el mismísimo Alan Turing, y también los cursos de Ernesto García Camero, que era un matemático informático español que ya había trabajado con la computadora Ferranti. El siguiente gran hito de la década del 60 fue la creación de la carrera de computador científico, también en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en 1963. Fue la primera carrera de computación en toda América Latina y, como se imaginarán, su impulsor fue Manuel Sadowski junto a todo su equipo del Instituto de Cálculo. ¿Y quién fue la primera persona en recibirse de esta carrera? ¡Una mujer! Yo soy el primero que se recibió porque yo me recibí a mediodía, porque
Mi materia la di a la mañana y en cambio ella la tuvo que dar a la tarde. Él dice que es el primero, yo digo que somos los primeros, pero parece que sí, que él tiene razón, que él dio el examen en la mañana y yo di examen en la tarde. Bueno, no interesa, somos los dos primeros. Ella fue Victoria Raquel Bajar Simsolo, una gran mente brillante que luego impulsó el desarrollo de carreras de informática en México. Hasta acá vimos el primer boom informático de la Argentina, que va de los 60 hasta en 1966, momento en que arranca una decadencia en el desarrollo de esta ciencia debido a que por el golpe de Estado del 66 en el que se derroca al presidente constitucional Ilía, deviene la famosa noche de los bastones largos. Ese nombre refiere a los bastones largos usados por la policía para golpear a las autoridades universitarias, los estudiantes, los profesores y los graduados cuando los iban haciendo pasar por una doble fila al salir de los edificios luego de haber sido detenidos. En el caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, se reprimió con muchísima violencia, llegando a lastimar fuertemente a su decano Rolando García. Con este hecho, el nuevo gobierno dejó en claro su decisión de abolir la autonomía universitaria. Por este motivo hubo una renuncia masiva de docentes y una gran fuga de cerebros que emigraron al extranjero en busca de seguridad. Esta fuga se acrecentó con el golpe del 76, la dictadura más violenta de Argentina, donde la situación ya se había puesto realmente peligrosa para muchísimas personas. De hecho, Rebeca Cherep, Manuel Sadowski y su familia y Cecilia Tubiach resistieron el golpe del 66 en el país, pero ya para el 76 se vieron obligados a emigrar. En principio, cuando abandonaron sus puestos universitarios en el 66, Rebeca Cherep de Goober, Manuel Sadowski, Juan Chamero y David Jakovskis decidieron crear la consultora Asesores Científicos Técnicos, o ACT. ACT ofrecía servicios computacionales bastante similares a los del Instituto de Cálculo y gracias a esto pudieron alojar a muchas personas del instituto que decidieron quedarse en el país luego del golpe del 66. Este fue el caso, por ejemplo, de Cecilia Tubiach, que se desempeñó como consultora de ACT. Con la vuelta a la democracia en el 83, este equipo pionero decide volver al país con la ayuda del presidente Raúl Alfonsín, que convoca a Manuel Sadowski para presidir la Secretaría de Ciencia y Tecnología de su gobierno. Rebeca Cherep, por su parte, fue la jefa de gabinete y subsecretaria, desde donde se encargó de varios proyectos relacionados a la informática, siendo el más importante la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática, o SLAI. La SLAI podría considerarse como el Instituto Balseiro de Bariloche, pero de informática. ¿Por qué la comparación? Porque sus estudiantes tenían becas de dedicación exclusiva y entraban luego de una selección de méritos. Era un proyecto que buscaba minimizar la brecha tecnológica con los países desarrollados y generar más unión latinoamericana, esta idea de patria grande. Rebeca decía, para crecer, la Argentina necesita que toda Latinoamérica crezca y se integre como una comunidad de naciones tecnológicamente avanzadas. La mala noticia es que, a diferencia del Balseiro, la SLAI duró poco, ya que el cambio de gobierno, la crisis socioeconómica que había en esa época y las fuertes diferencias ideológicas del nuevo gobierno hicieron que el proyecto termine cerrando. Para lograr conseguir la excelencia pretendida de la SLAI, una pieza clave fue Norma Lichtmaer, una gran impulsora del proyecto, cuyo principal aporte fue conseguir fondos, equipamiento y profesores a partir de la relación internacional con Italia, donde ella estaba viviendo. Norma estudió ingeniería electrónica en la UBA, siendo una de las 2 o 3 mujeres que había en la carrera en ese momento. Y luego la cautivó la programación, se formó con cursos de IBM y cuando salió la carrera de computador científico también la cursó. Norma en Argentina tuvo un desarrollo más orientado al entorno privado, pasando, por ejemplo, por un trabajo en IBM previo a emigrar a Italia por la dictadura del 66. Ella fue gran referente para Rosita Wagenhauser, que la nombramos previamente, y también para Liana Leu, otra mujer que trabajó en el Instituto de Cálculo, en este caso para el desarrollo del lenguaje cómic. Bueno, basta de información por hoy. Los que llegaron hasta acá mínimamente se merecen un resumen como para cerrar la idea, ¿no? No, pará, me quedó un datito chiquitito, prometo va a ser cortito. No puedo cerrar sin contarles que en 1990 se creó el doctorado en computación. ¿Por qué? Porque ¿saben quién se egresó primero? ¡Otra mujer!
Ella se llamaba Martina Marré y en 1997 se convirtió en la primera doctora de computación en Argentina. Ahora sí, basta de data, vamos con el resumen. Tenemos entonces a Manuel Sadowski como el padre de la informática argentina. La pregunta inicial fue, ¿lo hizo solo? La respuesta es no. Hubo muchísima gente a su lado que lo ayudó a impulsar este desarrollo en Argentina. Muchos varones y muchas mujeres. En este video me encargué de visibilizar las principales figuras femeninas. Estas fueron la gran Rebecca Cherep de Goober, que estuvo en todos los periodos. En la década del 60, con la creación del Instituto de Cálculo, la llegada de la Clementina y la creación de la carrera de computador científico. También estuvo en la resistencia de finales de los 60 y comienzo de los 70 con la consultora ACT. Y en la vuelta a la democracia en el 83, donde se destaca por su compromiso con la creación de la SLAI. Otras mujeres que nombramos fueron Cecilia Tubiash de Berdichevsky, la primera programadora de la Clementina y consultora de la ACT. Victoria Raquel Bajar Simsolo, primera graduada de la carrera de computador científico. Norma Lichtmaer, impulsora de la SLAI junto a Rebeca. Rosita Wagenschosser, presente en la actualización de muchos planes de estudio y diseño de carreras informáticas del país. Liana Leu, del equipo desarrollador del lenguaje cómic, y Martina Marré, que casi la dejo afuera, primera doctora en computación del país. Un último curiosidato. Todas, incluso Manuel, pasaron por la Universidad de Buenos Aires, lo cual me parece re interesante porque somos uno de los países privilegiados en tener universidades nacionales, públicas y gratuitas y de muy alto nivel. Como seguimos evidenciando, los comienzos de la informática fueron intensamente impulsados por mujeres, que a pesar de los techos de cristal y las distintas limitaciones, encontraron su lugar en este camino de desarrollo, abriendo oportunidades para la nueva juventud femenina venidera. Oportunidades que tenemos que aprovechar, tenemos que recuperar este alto porcentaje de presencia femenina en la industria del software. La historia nos avala con mujeres que se dedicaron a luchar porque esta oportunidad hoy exista, para impedir que en ningún caso nos hagan creer que no somos capaces de ocupar estos roles tan prioritarios actualmente.